Okay, welcome everybody to your English class. Let's see. Let me show on, let me to share on the screen. Let's see. Vamos a ver, por aquí tenemos este material con el que vamos a comenzar a trabajar on this week. Okay, let's see. Em, la semana pasada comenzamos viendo lo que era los days of the week in English. Vimos un poquito de los month of years, pero en esta semana vamos a profundizar más en este tema. Les decía, miren, este es un tema que al igual que el alphabet lo podremos ver so easy, ¿verdad? Very easy, like a piece of cake, ¿verdad? Pero hay que profundizar un poco. Hay que hablar un tanto de antecedentes. Hemos dicho, mire, la parte cultural, el antecedente cultural histórico en un idioma es algo vital, es algo esencial. Si yo no conozco los antecedentes de una lengua y solo me meto a aprender a hablarla, voy a cometer el error de ser o sea, ya hay nativos, o sea, hay que comprenderlo. Ya hay gente que es nativa y que, digamos, es ignorante de su historia, ¿verdad? Pero, ¿qué tal encontrarnos ante una gente bilingüe que es un estudiante foráneo o un hablante foráneo en el idioma y que es doble ignorante? O sea, ignora lo propio de su idioma e ignora lo del idioma que aprendió a hablar en segunda lengua. Entonces ahí se pone una situación, ¿verdad? Este, de eso. Eh, entre mejor se habla un idioma, entre más se sepa de una nación, entre más se conozca sus antecedentes culturales, pues mucho mejor es uno visto o mucho mejor es uno aceptado, ¿verdad? Así que esa parte viene a complementarnos esa situación. Tenemos por acá lo que ya habíamos venido hablando. Miren, cuando decimos en inglés days of the week, estamos hablando los días de la semana. ¿Bien? Los días de la semana, que son 7 days. O sea, la expresión en inglés days of the week equivale a los 7 días de la semana. O sea, estamos hablando en los días de la semana. Eso es date of the week. Los días de la semana. Ahora, luego tenemos nosotros la expresión weekdays. Weekdays, que para nosotros vendría siendo como decir día de semana o días de semana. Ojo, en el español hay una palabra que hace la diferencia. No es lo mismo decir los días de la semana a decir días de semana. Son dos expresiones que se escuchan similares, pero que significan dos cosas diferentes. Los días de la semana, pues son los 7, son los 7 days, pero la expresión días de semana, pues es de lunes a viernes. Y el fin de semana o los fines de semana, como a veces se dice, pues es Saturday and Sunday. Entonces, eso tiene su propia nomenclatura en inglés y es weekdays son para los 5 days, from Monday to Friday. And we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursdays and Friday. Y luego tenemos Saturday and Sunday que se denominan el weekend. Weekend. Bien. Por ahí he visto que ha salido, yo lo primero que vi fue los memes. Nunca he escuchado una canción de él, pero he visto ahí que anda de moda un artista que se ha trabado ese nombre. Vean, no sé por qué se lo ha trabado, aún no lo sé, no me puedes investigar respecto de él. Vean, pero es curioso, ¿verdad? Que han agarrado ese nombre. Bueno, entonces, por aquí tenemos las abreviaturas. En inglés a veces se abrevian los días e incluso aquí solo está la abreviatura de 2 letras y de 3 letras, pero también hay abreviaturas de una letra. Vean, nada más que con las abreviaturas de una letra se vuelve la complicación de que hay dos que se repiten. Vean, se repite la S for Sunday y la S for Saturday. Y se repite la T for Tuesday y se repite la T for Thursday. Bien, esas abreviaturas a veces las encontramos en agendas, en calendarios o algunas cosas por el estilo, donde nos aparece así abreviado como MON, vea, para Monday o simplemente MO, vea, CHUE, así vea.
T-U-E o TU simplemente para Tuesday. Nos aparece WED, vea, W-E-D o W-E simplemente para Wednesday. Para Thursdays, pues es la THU o simplemente TH. Para Friday, simplemente Fry o FR. Y Saturday, SAT. Sunday, Sun o solo SA, ¿verdad? SA o SU para Sunday. Bien, y nos dicen, mire, days of the week y weekdays are not the same. No son lo mismo. Cuando usted dice days of the week, son los 7 days. Cuando dice usted weekdays, son just 5 days, lo que nosotros llamamos la semana laboral. Nos dice, the days of the week are all 7 days, from Sunday to Saturday. Así como está acá, the Sunday a Saturday. But weekdays are only 5, from Monday to Friday. Bien. And that weekend, el fin de semana es Saturday and Sunday. Bien, entonces eso más o menos es lo que veníamos hablando en esta clase anterior previamente, ¿verdad? Bueno, ok, hasta aquí viene esto. Ahora, vamos a entrarle aquí a esta cuestión que nos habla acerca de los orígenes behind English days, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos nombres? Y lo vamos a ver relacionado, pues, tanto el inglés como el español, porque casi que vienen del mismo cuento. Vea, es bastante parecida. Entonces, tenemos por acá que nos dice, en primer lugar, nos hace una referencia a este material que nos dice que the English language days of the week are named, dice, are named after celestial bodies and mythological figures from history. Ok, importante. Desde ya lo siguiente, yo quiero que usted sea aquí open mind, ¿vea? Que seamos un poquito de mente abierta. Vean, en el sentido esto de, mire, es de comprender que a nivel de la historia, a nivel del devenir de las diferentes culturas que han habitado la faz de la tierra, todos han tenido siempre tendencia a fijarse en los cuerpos celestiales, principalmente en los dos astros reyes, que sería pues el sun, el sol, y the moon, la luna. Es obvio que estos astros a todos les han llamado la atención, han sido sujetos de estudio. Por eso existe la ciencia que es la astronomía, que es muy diferente a la astrología. La astrología ya va más con esto, con la cuestión de los mitos, la parte mitológica, la astronomía no tanto. Entonces, todas las culturas han tenido a fijarse que para el desarrollo de su vida depende del sol, depende de la luna en cierta manera, o que estos astros marcan los tiempos, marcan los cambios de la season, de las estaciones, por no decir de otros eventos, de no hablar de otros eventos que en los que ellos influyen. Claro, las culturas han venido y siempre han tenido un sistema religioso, ¿verdad? En algunos momentos que les sirve como parte de su estructuración social, ¿vea? Para mantener el dominio a veces sobre las otras clases, ¿verdad? Se crea un sistema de religión y ahí es donde muchas de estas creencias han hecho venerar, ¿verdad? A ciertas cosas. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es los Greek, el latín, que serían los griegos, latín, que serían los romanos, ¿verdad? Y lo que sería la parte de los germanos. Pero cuando hablamos de Germanic, no me confunda con Germany, con Alemania. O sea, es el territorio quizás sea el mismo, pero estamos hablando de tiempos diferentes o de momentos en la historia diferentes. Bien, entonces, nuestro español se ve influenciado por la cultura greco-romana. O sea, los griegos y los romanos se ven, incluso se dice greco-romano porque es como una sola. O sea, llegó un momento en el que ellos se unificaron por algún motivo. Vean, ahora, lo que quiero que pensemos es que si usted se ubica en un mapa mundi,
¿verdad? Y ubica a la Europa, a la Europa, digamos, antigua o la Europa moderna o traslapada sobre lo que es la antigüedad, nos vamos a dar cuenta pues que el mundo occidental viene de Grecia, en un mapa mundi, de Grecia hacia la izquierda. Vea, todo este lado del mundo se ha vuelto sujeto de influencia por lo que los griegos hicieron hace muchos siglos. La cultura griega es un referente para todo. Es un referente para los estudios universitarios, es un referente para la cultura, es un referente para los artistas, para las artes. Los griegos están metidos en todo. Si usted ya fue, digamos, por ejemplo, a lo que es la universidad y ya pasó las primeras materias. Vean, la mayoría de las primeras materias llevan componentes de estudiar a lo que sería los griegos, de irnos a referencias como que Aristóteles, que Sócrates, que Platón. De hecho, por ejemplo, Platón es el fundador de la llamada academia. O sea, él fue el que inventó el concepto de academia y de cómo iba a estar distribuido eso en un edificio, ¿verdad? Así que no es de extrañarnos, ¿verdad? O sea, los griegos están metidos en todo. Ciencias como la sociología, la pedagogía, lo que es la psicología, el arte toda la filosofía, todo eso, todas las que terminan en IA, pongámoslo así en resumen. Mire, todas esas cosas vienen de los griegos, o sea, los griegos fueron los pioneros en términos de culturización, en términos de sabiduría. Si nos vamos a las matemáticas, pues ahí está Pitágoras, ¿verdad? Como el gran referente. Y así podríamos ir mencionando, ¿verdad? Que hay muchos de estos denominados filósofos griegos que todavía se siguen estudiando, ¿verdad? Que todavía son la base de muchos estudios. Eso es en nuestro mundo, en la parte occidental, porque decíamos, mire, si usted parte un mapa mundi del lado de acá, ¿verdad? Para acá es el mundo occidental, pero de ahí para allá, el continente asiático, la parte oriental, es otra cultura, tienen otras costumbres, otras tradiciones. Nosotros nos vemos influenciados sobre los griegos. Ahora, en el área del inglés, el inglés, recordemos que proviene de los anglosajones. Los anglosajones era una especie de tribu nórdica, similar, digamos, a los vikingos, eh, que habitaron durante un tiempo con los germanos, con los denominados germanos, o en la Germania de aquel entonces. Germania fue un territorio que fue de los pocos que no logró conquistar Roma. Ah, bueno, de eso no hemos hablado, ¿verdad? Pero nos enfocamos en los griegos. Digamos, el punto máxime de esplendor de los griegos fue con la llegada de Alejandro Magno, ¿verdad? Y Alejandro Magno, pues, se le conoce a él, pues, como el conquistador de todos estos pueblos. Alejandro Magno, imagínense que sus anécdotas dicen de que llegó al punto de decir, bueno, ¿y ahora qué conquisto? Ya no tengo más que conquistar, porque este se extendió, extendió el reino de Grecia, lo extendió durante toda Europa, se vino al lado de Medio Oriente, llegando a Jerusalén, llegando a Egipto, ¿verdad? Entrando en toda esa área, y después se quiso meter un poco a la parte asiática, o sea, Alejandro Magno se dice que conquistó todo lo que se le puso enfrente. Vean, al punto que se supone, es un supuesto, ¿verdad? Pero dicen de que posiblemente la causa de la muerte de Alejandro Magno fue una gran borrachera, ¿verdad? Porque dicen de que se entró en una gran depresión, de que ya no tenía que conquistar, que se pegó una gran borrachera y que posiblemente en medio de eso que ingirió iba alcohol adulterado y que eso lo terminó matando, ¿verdad? Que no se murió en ninguna batalla ni nada de eso, sino que se terminó muriendo por una gran borrachera que se puso. Entonces, cuando Alejandro Magno cae, el imperio griego obviamente quedó tambaleando y se dividió en cuatro, que eran sus cuatro principales generales, y en eso estaba el surgimiento del imperio romano.
los romanos comenzaron a tomar fuerza, comenzaron a levantar su imperio. Y claro, los griegos fueron muy astutos, ¿ve? Porque cuando Roma quiere conquistar Grecia, los griegos no anduvieron con que peleemos. Al contrario, depusieron las armas, fueron inteligentes y dijeron, mire, lleguemos a un acuerdo, pues, o sea, déjenos aquí en paz, déjenos tranquilos, les vamos a pagar tributo, lo que ustedes quieran, pero no peleemos porque no queremos más sangre. Vean, entonces se llega a un acuerdo y ahí nace una de las cosas y de los eventos más grandes y por eso es que le llamamos cultura grecorromana, porque se dio el fenómeno que históricamente se conoce como el sincretismo religioso, que es que los romanos vinieron y adoptaron las creencias que ya tenían los griegos y les cambiaron nombre para que no fuera impuesto ni fuera, digamos, o sea, los romanos fueron muy astutos, se dieron cuenta que los griegos en cuanto a ciencia estaban mucho más desarrollados que ellos, en cuanto a sabiduría y conocimiento estaban mucho más desarrollados que ellos. O sea, vieron y dijeron, hey, estos tienen cosas buenas, vea, estos están muy avanzados en ciertas cosas, así que vengamos y mejor unámonos con ellos, nos vamos a unir, los vamos a dominar, pero mantengamos su sistema de creencias, su sistema religioso, lo que ellos han construido, eso no hay que echarlo a perder porque aquí ha habido mucho pensador, mucho pensamiento que se ha desarrollado. Entonces se unieron y comenzaron a cambiar las historias o los mitos griegos por historias y mitos romanos. Por eso es que se da la mezcla de que, por ejemplo, deidades de los griegos tienen su versión en los romanos por el sincretismo religioso. El sincretismo religioso se ha dado en muchas ocasiones, se ha dado en muchas oportunidades y siempre ocurre cuando un pueblo es conquistado, ¿verdad? O otra nación, digamos, tiene el dominio sobre ella y pues para no seguir guerreando, no seguirse matando entre sí, mire, lleguemos a un acuerdo en esto, ¿ve? Y que de aquí en adelante esto sea así, ¿ve? Entonces, eso sucedió. Ahora, en el caso del inglés, aparte de esa situación, viene el hecho de que los germanos, que son, digamos, parte de la lengua que propició el inglés, nunca tuvieron mucho éxito los romanos sobre los germanos. Es decir, Germania fue como el talón de Aquiles de los romanos. Muy pocas veces lograron incursionar en ella. Es decir, ellos les daban la guerra. Pues casi siempre no ganaban. Entonces, muchas tradiciones no las absorbieron los germanos, mantuvieron sus tradiciones que vienen de mezclas de tribus sajonas y de tribus celtas, que luego migran, porque la característica de ellos es que migraban, ¿verdad? Y les gustaba andar en barcos, ¿verdad? Porque eran pueblos, como les repito, que similares a los vikingos, ¿verdad? Esos pueblos nórdicos que les gustaba viajar de un lado a otro en barco y pues llegan al territorio que denominaron Bretaña, ¿verdad? Y allí se establecen. Entonces, los dialectos que dan origen al inglés, si bien es cierto, llevan influencia de los greco-romanos, también conservan la influencia de los germanos, los anglosajones, y un poco de los celtas, vea que fueron los pueblos que llegaron o que dieron origen, digamos, a lo que hoy son los ingleses, los escoceses, los galeses y los irlandeses. Bien, entonces, todo esto es para darnos cuenta que los días de la semana hacen referencia, si no a dioses griegos o a dioses romanos, a sus equivalentes en la mitología de las tribus nórdicas, ¿verdad? Así que vamos a ver esta situación. Primero nos dice de que, por ejemplo, a lo primero que le quisieron poner nombre de un día fue al sol, ¿vea? Partiendo del hecho que digamos, el dios sol, que así le llamaban esas culturas, el sol era el astro principal para ellos. Vea, eran lo que veía que daba más luminosidad, el más grande, que daba calor, que permitía un montón de cosas en la naturaleza. Entonces a eso le pusieron el primer día. Vea, luego siguieron con la luna, vea, que la moon, vea. Después seguía, por ejemplo, Ares, que sería el dios griego, ¿verdad? De la justicia, de la guerra,
que los romanos le pusieron el nombre de Marte. Vea, después viene Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos, ¿verdad? Como los diferentes nombres de dioses o deidades a las cuales los griegos fueron nombrando. Vean, ahora, aquí nos habla que la parte helenística tiene que ver con esto, la astrología helenística, los anglosajones que invadieron Bretaña, ¿verdad? De que también pues llevaban sus propios dioses, de ahí que los germanos adoptaron algunas creencias, porque no siempre estaban en guerra los germanos con los romanos, ¿vea? Había momentos en los que se mezclaban entre sí, ¿verdad? Y aprendían de la cultura de unos y de otros. Entonces, llegamos al punto de que Sunday, por ejemplo, es una referencia al antiguo en romano, al latín, dies solis, ¿verdad? Que es como decir el día del sol. Vea, Sunday, vea, está muy clara la alegoría en inglés. Sunday, el día del sol. Vea, Sunday. Monday, ¿verdad? El Monday, que eso hace alusión a que en el anglosajón existía algo que se llamaba el Mondaneg, ¿verdad? O el Día de la Luna, dedicada pues a esa otra deidad, ¿verdad? Porque ellos consideraban esos grandes astros como deidades. Vea, y después veían, o sea, en la parte de astrológica, pues ellos se daban cuenta que habían unas estrellas más grandes, vea, que aparecían cada cierto tiempo, y es por eso que los planetas de nuestro sistema solar todos tienen los nombres de dioses romanos, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Plutón, todos esos son dioses romanos, y los nombres vienen porque los romanos fueron los primeros en darse cuenta o en fajarse de eso. Y previo a ellos quizás los griegos, pero los griegos les pusieron otros nombres y vinieron los romanos y se los cambiaron. Pero eran los mismos, o sea, el cuento era el mismo, el mito era el mismo, lo que cambiaba era el nombre. Aquí uno era el nombre griego y otro era el nombre en latín. Y eso, repito, se llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso afecta en una gran medida a la forma en la que se hablan las lenguas, porque implica unión de culturas, indica un traslape entre lo que creen unos y lo que creen otros. Bien, luego está Tuesday, vea que es honor a un dios nórdico que se llama Tyr o Tyr, dependiendo de cómo se aborde el dios, así puede cambiar su nombre, que es el dios de la justicia o de la guerra, también se le llama. Wednesday, ¿verdad? Que hace alusión a algo que se llamaba el Woodensday o el día de Wooden, que en la mitología nórdica a ese se le conoce como Odín, ¿verdad? Odín, que es como el dios nórdico padre, ¿verdad? De los demás dioses de esa cultura nórdica, ¿verdad? Y nos dice que era el más poderoso de todos. Luego, Thursday, vea que hace alusión, dice, al dios nórdico llamado Thor. Vea, creo que con lo de los Avengers y lo de Marvel y todo eso, esto está más que claro para nosotros, ¿verdad? Thor como el dios del trueno, el dios nórdico del trueno. Si usted le pone atención a todo ese cómic de Marvel, ¿verdad? Todo lo que está en las películas y está en los paquines, en los cómics, está sacado de la mitología nórdica. Lo que es Odin, lo que es Thor, el mismo Loki, ¿verdad? Es parte de la mitología nórdica, ¿verdad? Y por eso a este se le llamaba el día de Thor o el Thor's Dag, ¿verdad? Que era en honor a él. ¿Verdad? Entonces, de ahí viene la relación. Luego el Freaks Day, que es en honor a una diosa, ¿verdad? A una diosa. Y el Saturday, ¿verdad? Que en latín, vea, es Dies Saturni o el día de Saturno, vea, por eso Saturday, ¿verdad? Saturno, ¿verdad? Que era pues el rey de los dioses para los romanos, ¿verdad? Que esto es como hablar, para ese es Cronos, para los griegos es el denominado Cronos, ¿verdad? El mismo Saturno. Vean, así que ahí tenemos esto. Ahora, no se me vaya a asustar, vean, no se me vaya a poner con aquello de que,
uy, qué feo esto, vea, o que toda la vida he estado engañado y he estado diciendo nombres de dioses paganos. Vaya, pongámonos y centrémonos en algo. Vean, esta cuestión ya está así en nuestra cultura. Nosotros estamos influenciados por estas culturas. De hecho, no sé si usted lo sabe, pero quien se mete a estudiar teología, todo lo que se estudia en teología, como por ejemplo hermenéutica, la palabra hermenéutica viene del dios Hermes, que es el dios que llevaba el mensaje. Vea, ponerse a estudiar, digamos, cuestiones de filosofía, ponerse a estudiar sociología, psicología, pedagogía, incluso todas esas cosas están plagadas de pensamientos de griegos, de los filósofos griegos. Sus pensamientos no son del todo malos, fueron los primeros que dieron aporte, digamos, o el desarrollo a la denominada ciencia. Vea, así que no lo veamos desde ese punto de vista. Vea, mejor concentrémonos en decir, mire, esto es parte de un sincretismo religioso. Es decir, nuestros pueblos fueron conquistados por los españoles, quienes a su vez traían todo el antecedente del latín. ¿Vea? Y obviamente por eso es que utilizamos eso. Los estadounidenses fueron conquistados por los británicos, pues traían ese antecedente de lo que eran los anglosajones. Vean, o sea, ha sido una parte de sincretismo religioso, se llama ese fenómeno, de agarrar lo que ya está y meterlo al otro. Si usted se va, por ejemplo, a examinar el calendario judío, los judíos tienen sus propios nombres para estos 7 días. Vea que no tienen nada que ver con esto. Son nombres diferentes. Vea que provienen pues de sus creencias. Vea, ahora, nosotros tenemos que adaptarnos porque todo el mundo lo utiliza así. Vea, todos usamos estos calendarios de esta manera, todos nos referimos a los días de esta manera. Vea, entonces no nos cerremos, por eso les decía, hay que hacer un poquito de open mind, no hay que cerrarnos, ¿verdad? Y tener abierto que lo que estamos examinando es de dónde provienen estos nombres y por qué los usamos de esa manera. Bien, aquí aparece una pequeña infografía para cerrar esta parte donde nos dice, mire, Sunday claramente referencia al dios Sol. Muchas culturas tuvieron dentro de su sistema religioso la adoración al Sol. Bien, este, lo que son los romanos, los griegos, ya lo vimos, los mismos, las tribus nórdicas también. Si nos vamos a los egipcios también adoraban al sol. Si nos venimos acá, nuestros antepasados, los pipires, los mayas, los aztecas, los incas, todos en sus templos tienen algún vestigio que da alusión a que el sol lo adoraban. Vea, claro, era por lo mismo que estamos diciendo, mire, el sol representa la máxima estrella, ¿verdad? Entonces, claro, estos pueblos se fueron por ese camino. Vea, y aún la misma Biblia lo dice, ¿verdad? La misma Biblia está ahí en Romanos que dice, pues, que se extraviaron, ¿verdad? Adorando lo que era la naturaleza. Vean, ya de allí está Monday, ¿verdad? La clara alusión a la luna, Mon. Vea, viene de moon o Monday, ¿verdad? Moon. Ok, tenemos lo que sería Tuesday, Tuesday, que viene de ese dios que se llama Tube. Esa es la mitología, digamos, que se llama escandinava también, o mitología nórdica. Así se le llamaba Tube a este personaje, que los romanos le pusieron Marte, Mars, Marte. Vea, el dios, digamos, de la guerra, el dios justiciero. Como acabamos de ver, los griegos, ¿verdad? Le daban a este el nombre de Ares. Ares, ¿verdad? Marte, Ares. Wednesday, ¿verdad? En honor a Wooden, que es de la parte nórdica, que los romanos le denominaron Mercury o Mercurio, ¿verdad? Mercurio, ¿verdad? Luego tenemos lo que sería el Thursday, ¿verdad? El Thursday, que es equivalente a Thor en la mitología escandinava, y en el caso de los romanos, pues que le pusieron Júpiter, Júpiter, ¿verdad? Así le llamaban ellos a este dios.
Vean, de hecho, si usted ve las películas antiguas que presentan a los romanos, ¿verdad? O en algunas escenas, sobre todo películas relacionadas, digamos, a los tiempos bíblicos, siempre hay algún romano que salía con una su expresión por Júpiter, ¿vea? Así como hoy nosotros decimos por Dios, pues ellos decían por Júpiter, ¿vea? Porque era como el Dios, digamos, que a ellos les representaba como la fuerza, ¿verdad? Luego tenemos el Friday, que es para Freya, ¿verdad? Que es el equivalente a la diosa Venus, ¿verdad? Dedicada pues a esa diosa. Eh, Saturday, ¿verdad? Saturday que tiene que ver con Saturno, ¿verdad? Con Saturno, con el dios Saturn, que equivaldría a Cronos, si no me equivoco, en la mitología de los griegos. Vean, entonces, ahí tenemos el origen de los 7 días de la semana vistos desde la perspectiva etimológica, o sea, de dónde vienen esos nombres que nosotros usamos. Y en español, ¿qué pasa? Bueno, en español el Sunday se ha cambiado por domingo. Es un vocablo que vino cambiando, ¿verdad? Con el devenir del traspaso del latín y llegar hasta el español actual. Luego, Monday, que es lunes, ese no sufrió mucho cambio, ¿verdad? Porque el lunes, pues tiene que ver con luna, con moon, ¿verdad? De la luna, el día de la luna. Luego llegamos a martes, que está claro que proviene de Marte, vean, del dios Marte. O sea, en ese se mantenió aún el latín, mantuvo, digamos, esa influencia sobre nuestro español. Martes. Miércoles, nuevamente, ¿verdad? Parecido el vocablo a lo de Mercurio, miércoles, Mercurio, ¿verdad? Muy, muy similar. Jueves, ¿verdad? Júpiter, jueves, Júpiter, el día de Júpiter, muy, muy similar. Vea, viernes, el día de Freya, o mejor conocida como Venus, nada más que Venus es el nombre que le da, que se le conoce, digamos, más comúnmente. Vea, pero se mantiene la relación entre inglés, perdón, entre latín y español. Venus, viernes. Venus, viernes. Vean, y luego llegamos a sábado, vea que muy parecido a lo que sería lo de Saturno. Vea, son vocablos que obviamente del latín, del original latín, pues se fueron cambiando, ¿verdad? Recuerden que así como el inglés evolucionó a partir del anglosajón, vean, nosotros venimos y nuestro español, el que aprendimos, digamos, de parte de los españoles, o que nos vinieron a imponer, viene derivado del latín. Pero entonces, obvio, hay ciertos cambios. El más brusco, digamos, en todos estos, como pueden ver, es el del domingo. ¿Vea? Domingo, vea que se cambió mucho el vocablo. Entonces, ahorita no vamos a entrar en eso, pero entre hoy y mañana, perdón, entre mañana y pasado, vamos a hablar un poco de las fiestas. Vea, porque eso no solo es aquí, eso tiene que ver con los meses del año también. O sea, vamos a llegar al mismo punto, el mismo cuento de que todos los nombres de los meses del año que nosotros tenemos, tanto en inglés como en español, se los debemos a la cultura grecorromana. Vea, ellos vienen y fueron como los pioneros. De hecho, si usted no lo sabe, el calendario que usamos actualmente, donde son 12 meses del año, 365 días en el año, que se distribuyen días de 30, días de 28, días de 31 días, meses de 31 días, perdón, eh, es un calendario romano. Si usted no lo sabe, es un calendario inventado por los griegos y que los romanos le hicieron cambios y lo mejoraron. Entonces, obviamente, detrás de esos calendarios hubieron estudios. Es increíble darse cuenta cómo comenzaron a medir los tiempos, cómo comenzaron a medir cuándo ocurrían los famosos solsticios, que hemos dicho, mire, los solsticios y los equinoccios son momentos trascendentales en nuestras vidas y en la vida en general, sobre todo las personas que habitan en estos países donde hay four seasons, porque tanto los solsticios como los equinoccios les anuncian a ellos, viene cambio de season, viene cambio de estación. Entonces, a prepararse para esa estación. Vean, así que aquí es donde encontramos esa línea entre el desarrollo de la ciencia
que va descubriendo cosas y el desarrollo de un mito, ¿vea? O de la mitología. Recuerden que la mitología en cierta medida servía para llenar los huecos que en aquel entonces la ciencia no podía llenar o no podía cubrir. ¿Vea? Habían ciertas cuestiones que pues obviamente no podían ellos decir por qué sucedían o por qué acontecían. Entonces lo más práctico que ellos hacían era inventar un Dios, ¿vea? Para explicar, es que existe un Dios para esto. ¿Vea? Y ese Dios es el que permite esta cosa. ¿Vea? Por eso estas culturas se definen como politeístas. ¿Vea? Porque en muchos casos cuando no encontraban una explicación para un fenómeno o para algo que sucedía, ¿vea? Lo más práctico para ellos era inventar un Dios. ¿Vea? Y eso daba la explicación en aquel entonces. ¿Vea? Así que es de tomar en cuenta esa situación. ¿Verdad? Así que nos vemos influenciados, repito, por los griegos, por los romanos, en ese tema del origen de los días de la semana y de los meses del año, tanto en el inglés como en el español. Ahora, el inglés tiene otro antecedente y es que aparte de los griegos y los romanos, recordemos que las tribus anglosajonas, las tribus celtas y las tribus germánicas son antecedentes del habla inglesa actual. Entonces, las creencias que ellos tenían también las fueron tomando. Por eso es que nosotros vemos que aquí decíamos, mira, aquí no celebramos ciertas cosas. Lo veíamos la semana pasada, mire, aquí no se celebra esto, aquí no celebramos lo otro, ni esto otro. Vean, ¿por qué? Porque son mitos, son creencias que vinieron de otro lado, que lo que nos llegó aquí a nosotros, lo que nos llegó aquí a nosotros, no sucedió. Entonces, es de tomar en cuenta que estos sistemas religiosos van adoptando ese cambio. Hay cambios y esos cambios donde se adoptan creencias de uno y se cambian y se le meten a los otros, se le llaman sincretismos religiosos. Y siempre han sucedido durante todo el devenir de la humanidad cuando dos culturas, dos civilizaciones se unen para convivir, ¿verdad? Para seguir y ya no seguirse matando entre ellos. ¿Verdad? Entonces llegan a esos acuerdos y pues se hacen ese tipo de situaciones. Y la que más nos ha influenciado a nosotros, el sincretismo que más nos ha influenciado, fue el que hicieron los romanos con los griegos. ¿Verdad? Y luego vino otro. ¿Verdad? Luego vino otro. Si ustedes si le investigan un poco, se van a dar cuenta de que después sucedió otro, que es el que a veces cambia o que fue por la razón en que a veces cambian ciertas cosas en nuestro vocablo del español, vea, porque se fueron quitando esos orígenes, digamos, del latín y se fueron cambiando para mermar un poco o, digamos, maquillar un poco de dónde venían estas cosas. Bien, ok, voy a quedarme hasta aquí con esta clase, ¿verdad? Vamos a seguir el día de mañana. Como hemos visto, este material está dividido un poco en antecedentes históricos y un poco de ejercicios, ¿verdad? Así que mañana vamos a trabajar un poco más de ejercicios y luego vamos a seguir con lo que es la parte de la historia detrás del origen de los nombres de los meses del año. Okay, well, I have to say goodbye. Thank you, everybody. I wait you tomorrow. Bye-bye and take care. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Goodbye. Okay. Thank you so much. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye-bye. May God. Thank you so much.